Pues con razón. Fíjate, se supone que en Guerrero hay 10 grupos criminales organizados. El único que no se organiza es el gobierno, ni el municipal, ni el federal, ni el estatal. El estado de Guerrero es un punto estratégico en el narco y por eso es un territorio siempre en disputa. ¿Cómo se llama la colonia? Los índices de violencia van en aumento y donde la influencia de los grupos de estos malvados es evidente, también llegan hasta el ámbito político. Solo en esta entidad operan 4 de los 9 carteles que existen en México, además de que otras organizaciones criminales dedicadas al secuestro y la extorsión han surgido de los pleitos que se dan cuando se disuelve uno de estos grupos o hay una facción que se separa. Buenos días, Radio Centro. Informes de inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Procuraduría General de la República, indican que los grupos criminales superaban a las autoridades, porque incluso determinaban quién debía ser jefe de la policía y nombramiento de otros funcionarios. Se supone que el control se extiende hasta los gobernadores. Y ahí es donde alguien vaticinaba, hace algunos años todavía, que tendríamos narcoestados. De hecho, creo que Guerrero podría ser un claro ejemplo de esto. El jefe de la policía está desaparecido, el presidente municipal está desaparecido, precisamente del lugar en donde está sentado uno de los grupos más fuertes de esta zona, que es Guerreros Unidos. Ha sido más claro de que fueron puestos y tal vez patrocinados en su campaña por los mismos narcotraficantes. Los carteles de los Beltrán Leiva del Pacífico o de Sinaloa, los Caballeros Templarios, el cartel Nueva Generación de Jalisco, grupos criminales que dan la más alta inseguridad en la región, relacionada con la atomización de estas organizaciones delictivas. Están peleando constantemente el territorio y como es paso muy importante, pues, pero ¿quién? Esta es la situación, ¿no? Bueno, ya. ¿Quién permitió que estos grupos permearan hasta el gobierno? ¿Quién los dejó actuar? ¿O realmente no hay un grupo que se encargue de analizar y estudiar para la propia presidencia de la República como una especie de termómetro? ¿Qué está pasando en Tamaulipas? ¿Qué sucede en Chihuahua? ¿Cómo está la situación en Sinaloa? ¿Cómo va Michoacán? ¿En qué condiciones viven quienes habitan Guerrero? Pues ¿qué no es esa la función de aquella famosa Dirección Federal de Seguridad o lo que siga? Porque esa organización se encargaba de tomar muestras de todo el país para saber dónde había que actuar y cómo, para no permitir que esto se convirtiera en lo que es ahora un volcán. Es como lo toman. Dice, superan a las autoridades. No es cierto. Ellos son la autoridad. Ellos ponen a los dirigentes. ¿Quién tiene la culpa? Los partidos políticos.
y el que solo vean un botín económico en el estado de Guerrero, en este caso. ¿Por qué escogen a ese gobernador, a este hombre de gobernador? Porque es popular, porque es rico y porque tiene mucho poder. Lo saben. Y no les interesan las consecuencias. Ellos quieren representatividad para su partido. Y nos han hecho víctimas del poder económico, no del poder social. El caldo de cultivo de que sucedan estos asesinatos son los chavos de Ayotzinapa, que no tienen dinero, que tienen pocas oportunidades de desarrollo, que no tienen hacia dónde moverse. Entonces, o terminan en la normal o terminan en un grupo criminal. Los Guerreros Unidos son un grupo de pendencieros comparados con el cartel de los Leiva o con el del Chapo. Son un grupito, una banda de malandrines que son insignificantes y sin embargo son capaces de matar a 40. Entonces, ¿eso quiere decir que los grupos poderosos realmente que están ahí en Guerrero nos deberían de dar pánico? No, Guerreros Unidos es una facción que se desprende del grupo de los Beltrán Leiva, y entran en pugna con los Rojos. Los Rojos era un grupito ahí, pero a la muerte de Beltrán Leiva, varios de los grupos que lo apoyaban, entre halcones, vigilantes, cuerpos de seguridad y gatilleros, formaron Guerreros Unidos. Entonces se asientan, pero los Rojos tenían esa plaza y es donde empieza la pugna. Guerreros Unidos, hablamos de sicarios, hablamos de gente que estuvo mucho tiempo al servicio de los Beltrán Leiva. No son delincuentitos. Ahora, tú mencionas la Dirección Federal de Seguridad. ¿Sabes quién tenía toda esta historia? Tú dices, ¿en dónde empezó y con quién? Manuel Buendía, en sus archivos. Era uno de los que tenía el seguimiento, porque era un hombre muy cercano a la Dirección Federal de Seguridad. Y su línea era policíaca. Él tenía una investigación ya hecha, o cuando menos tenía el seguimiento de muchas cosas. ¿Dónde empezó? Pues nos tenemos que remontar a los 40 en México, con los fumaderos de opio, ¿no? En la Candelaria de los Patos. Tendremos que hablar de cómo Sinaloa se convierte en un estado proveedor de droga. Tendremos que hablar de la miseria en Chihuahua, tendremos que hablar de la miseria en Tamaulipas, tendremos que hablar de la injusticia en el campo, en donde no hay recursos para la siembra, pero llega el cultivador y te ofrece a cambio de marihuana. Pues todo esto debería haber estado vigilado. Exacto, pacientemente, señor. Cuidadosamente, profundamente. Ajá. ¿Cómo es posible que se les haya metido un gobernador narcotraficante, íntimo amigo o cómplice de la tuta en Michoacán? Un gobernador. Y ya no hablemos de presidentes de la República como el que anda prófugo con su esposa, o el hijo de... Presidentes municipales. Del otro. El presidente municipal. ¿Cómo dije? De la República. Todavía no. No llegará. Pero es que Fernando Gutiérrez Barrios tenía el control por individuo. Es decir, sabía qué individuo influía en qué región, y qué había, y dónde estaba, y dónde comía, y todo eso. Era increíble. Alguna vez me invitó a mí a platicar a su despacho, que estaba ahí en la colonia Cuauhtémoc. No sabía yo por qué, yo trabajaba en Excelsior. Y ya estuvo platicando, y que se dedica, y oiga, y esto que usted ha publicado sobre estos grupos, que no sé qué, sobre cultos religiosos. Pues, pues qué bueno que se fijan ustedes. Sí nos fijamos, conocemos a fulano, perengano. Y era un tipo que a nivel micro llevaba el control. Y ese, cuando Manuel Bartlett toma la Secretaría de Gobernación, cuando todos esos grupos que estaban en todos lados, en todas las escuelas, en todos los centros de trabajo grandes, en todos lados había gente de gobernación. Y es Manuel Bartlett quien empieza a retirarlos. Quien empieza a retirar a todos esos grupos que eran los informantes, que eran lo que tú decías, tomaban el termómetro de lo que estaba sucediendo, y en el gobierno federal sabían absolutamente todo, qué hacían los directores generales, qué hacían los rectores de las escuelas, todo lo sabían, pero es Manuel Bartlett quien
cambia su forma de controlar, es cuando se deja de tener una línea directa con medios de comunicación en las instituciones públicas. Pero fíjate que el problema aquí en México es, llega un presidente y barre todo, quita todo, útil o no, y en vez de mejorar Eso. lo que ¿Convenio estaba de qué? funcionando anteriormente, ¿Convenio de qué? no lo conserva. Sí, así es, nadie actúa por sí mismo. Pero no es un presidente, no es una persona, no, es un grupo político. Hace años nos gobernaba un partido político que tantito se le salía de la raya a un gobernador y lo volvían a meter. ¿Bajo qué medios, qué amenazas, qué lo convencían? ¿Quién sabe? Pero lo volvían a meter, porque sabían quién era la gente que se movía en el medio. Nada más llegó al PAN, al poder, y se hizo un desbarajuste. No sabían ni quién estaba, ni quién dejaba de estar, ni qué intereses tenían. Pero es un partido político, no era una persona, por favor. No vamos a pensar que una sola persona movía todo un sistema. Pero una era toda una persona estructura tiene política. la responsabilidad. Claro, pero era una estructura. Sabían Bueno, cómo por eso manejarse. entonces, ¿a quién culpamos? A una estructura, a una entidad, a un No, un grupo. grupo. No. Hay un responsable. Para eso lo ponen al presidente de la República. No lo ponen para que los demás jueguen con él. Claro Lo que ponen no. para decidir y para actuar y para dar resultados y para que el pueblo se lo demande. Sí, y la estructura de seguridad no era no era el PRI. El PRI tenía otras funciones de control político y no, los agentes de gobernación iban a las manifestaciones. Había uno en cada asamblea sindical, estaban en todos lados. Estudiantil. Y decían, esa es gobernación. No había forma de probarlo, ¿no? Independientemente de que sea un grupo, una estructura, finalmente un hombre tiene que tomar la decisión. Siga o alto. Un hombre tiene que dar la cara en cuanto a esa dualidad, tanto con los grupos delincuenciales como con los grupos de poder. Si es una estructura, si es un movimiento que viene de muy atrás, es toda una historia, es todo un análisis, y no surgió en un estado, surgió en una colonia, que es lo peor, ¿no? Y de ahí se fue expandiendo, horrible. Pero si hay un hombre que es el que dice sí o no. Es que no se maneja como debía manejarse un negocio. La organización que maneja la presidencia de la República es política. Sí. Y sus cambios y sus confianzas son en sus políticos amigos o compadres o lambiscones. Y no, la República debía manejarse como un negocio. Y en un negocio no importa que cambies al gerente general de una empresa. Ese no desperdicia lo que esté funcionando, lo que sea útil, lo que te va a servir a ti.